Compañeras. Mi nombre es Yulisa María José Ortodía y soy integrante del grupo número 3. El tema que nos tocó exponer es el tema de la influencia social, la obediencia, la complacencia y la conformidad. Con una pequeña introducción del tema, vamos a conocer que desde el nacimiento se da un intercambio de pensamientos y sentimientos entre las personas que se influyen y van cambiando su comportamiento. Nos hacemos la pregunta: ¿cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Pues esta respuesta la pregunta la encontramos en lo que es la psicología social, que investiga cómo se interactúan y se influyen a los individuos a otros, y las relaciones sociales que mantienen una cultura social en condiciones de procesos. No se puede conocer al individuo sin la sociedad. En la definición de influencia social la definimos como las acciones que un individuo o grupo o una institución realizan para conseguir que se produzca un cambio de actitudes en otros individuos. La influencia social se designa en muchos términos. Podemos poner como producción de influencia a la obediencia, a la conformidad, a la imitación. La obediencia indica la conducta que se inicia o se modifica en una respuesta a las órdenes de personas investidas por una autoridad, las leyes o las normas. La conformidad indica una conducta iniciada o modificada en respuesta a una presión implícita por las acciones o posturas. En la imitación, la conducta iniciada o modificada en respuestas a acciones similares que se observan en otros, sino presione para que lo que hagamos lo mismo que ellos, nos presionan. La complacencia designa la conducta iniciada o cambiada a una postura que se adapta en respuesta a una petición directa. En la persuasión, indica una actitud o una conducta iniciada o modificada cuando otros intentan hacernos cambiar de opinión, ofreciéndonos una información o una argumentación. En la influencia de la víctima, ¿cuáles fueron los cambios que produjeron la obediencia? Milgram efectuó 18 estudios de laboratorio para realizar algunos más importantes. Uno fue examinado en varios trabajos. En la influencia de la autoridad, el factor contrario es el factor contrario a la influencia de la víctima. Es la presencia y la cercanía de una persona con una investida de autoridad. El problema es la responsabilidad. La autorización es cuando una figura de autoridad reconocida importa una orden o aprueba una actividad en otra forma. La rutinización ocurre cuando se hace aparecer normal las actividades reprobadas o repitiéndolas impidiendo la crítica. La deshumanización se da cuando un grupo de personas consideran superhumano a otro. Ahora, ¿puede cualquier ser humano cometer los más atroces crímenes contra la humanidad solo por obediencia a la autoridad? Es una pregunta que muchos académicos se han preguntado a lo largo del siglo XX, sobre todo después de presenciar crímenes masivos contra la humanidad, como los campos de exterminio o las guerras entre potencias económicas. Circunstancias límites en las que la violencia y la muerte eran percibidas con indiferencia por una parte importante de la población. De hecho, han sido un buen puñado los investigadores que han dado un paso más allá y han tratado de encontrar las claves psicológicas que explican el por qué, en determinadas circunstancias, los seres humanos somos capaces de transgredir nuestros valores morales. Para determinar si algunos factores de situación o de la personalidad intervienen en ella, de acuerdo con Milgram, la situación era el elemento decisivo para conseguir la obediencia. En otros casos se ha demostrado que se relaciona con una mayor obediencia o elemento a la personalidad autoritaria. La obediencia nos ha sido inculcada y se encuentra profundamente arraigada en la mayoría de las personas de las culturas en el mundo. El mundo sería un caos si la mayoría de las personas no obedecieran. Algunas instituciones, como los militares, no podrían funcionar sin una obediencia estricta. La conformidad con la presión. Tipos de respuesta a la presión de la influencia social. Cuando nos vemos sujetos a la presión de la influencia social, muchos terminamos por mostrar la misma conducta que los demás por diversas razones. La complacencia. Salomon Asch efectuó una serie de estudios clásicos en que la presión a la conformidad de un grupo se compara con realidad objetiva.
La conformidad es... Estos estudios constituyen un buen ejemplo de complacencia. ¿A quién nos conformamos? Identificación. Tiene lugar cuando adoptamos una conducta o expresamos actitud porque alguien a quienes admiramos manifiesta esta conducta o actitud. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando somos fan de alguna persona reconocida y adaptamos su manera de vestir a la nuestra. Conformidad en condiciones ambiguas, lo que es la internalización. Esto tiene lugar cuando adaptamos una actitud o conducta porque concuerda con nuestra red actual de valores o virtudes. Por ejemplo, cuando una persona pertenece a un grupo religioso, ella adquiere la conducta o la actitud de las personas que conforman este grupo. Podemos hablar de lo que es el efecto autocinético, en psicología derivado en el efecto plenamente físico, la percepción de movimiento de una luz estacionaria en un cuarto oscuro. Se habla del efecto autocinético como la influencia que la mayoría puede tener sobre las opiniones o los criterios individuales. De acuerdo con este efecto, a una persona se le pide que identifique la posición de la luz en un espacio y así procede. Pero cuando lo hace junto a otras personas, la opinión predominante de uno de los otros asistentes condiciona lo que es la creencia de la posición de la luz, sin que ésta haya cambiado. Es más, cuando de nuevo en soledad al observador se le vuelve a preguntar por la posición de la luz, la que signa es la que se decidió en conjunto y bajo la manipulación de la percepción de otra u otras personas. En la influencia de la minoría podemos hablar de lo que son los experimentos de Asch, en que un cómplice no coincide con la mayoría. Este abre la posibilidad de que en una situación de grupo una minoría ejerza una influencia decisiva en la conducta. También podemos hablar de lo que McCovey presentó, lo que es un sistema taxonómico de 3 categorías en los procesos de la influencia social. Lo que es número 1 como la normalización, ocurre cuando el conflicto entre dos posturas se resuelve mediante el compromiso de las partes para poder alcanzar el consenso de manera gradual. Por otro lado, también tenemos la conformidad, que se realiza cuando las posturas se revelan a favor de la opinión de la mayoría. Y por último tenemos lo que es la innovación. Este término es para describir lo que sucede cuando los conflictos se resuelven a favor de la opinión de la minoría. La teoría del impacto social establece que en cuanto mayor sea la fuerza, la cercanía y el tamaño del grupo influyente, el individuo se sentirá obligado a copiar las mismas actitudes y pensamientos de éste. Podríamos decir que la fuerza designa la evidencia, el poder, la importancia o la intensidad que una fuerza tiene para el individuo. Ejemplo de ellos tenemos las iglesias, los partidos políticos, el ejército, entre otros. La cercanía indica la inmediatez en el tiempo, espacio y la ausencia de barreras o filtros intermedios. El tamaño hace referencia al número de las fuentes. Ahora bien, la ley psicosocial establece que los primeros y los iniciales aumentan de número de las fuentes de influjo, producen mayor presión de conformidad que los incrementos subsecuentes. La teoría de la autoatención. En lo esencial, esta teoría afirma que la conformidad debería depender directamente del tamaño del grupo, influencia social e impacto de la minoría. A veces no somos los que encaramos a un grupo que se une para influir en nosotros. En ciertos casos se da que contamos con aliados para poder incluirnos a ellos. Ambigüedad del estímulo. Las relaciones combinadas con la ambigüedad del estímulo favorece la conformidad, porque la influencia social normativa se da en situación ambigua. Incertidumbre personal. La teoría del impacto social postula que el sujeto tiende más a conformarse a medida aumenta la fuerza de la fuente.
de la influencia y que disminuya la de su grupo. Pero nada dice sobre cómo la fuerza en la conformidad. Sin embargo, otros investigadores señalan que conforme aumenten los factores relacionados con la fuerza, el individuo tendrá menos a conformarse. Mi nombre es Cristian Cerón. Tengo el privilegio de cerrar la presentación. Quiero hacer hincapié en la incertidumbre ante la situación. La incertidumbre o confianza afectan en la susceptibilidad de la influencia. También conocemos las estrategias interactivas de complacencia. Dentro de ellas encontramos exigencias de reciprocidad y de complacencia. Conocemos como normas de reciprocidad al sentimiento que emana del individuo al sentirse condicionado a reaccionar de la misma manera que actuaron con él. Esto quiere decir que se convierte en una ecuación de recibir y dar, recibir y dar. Entonces también encontramos lo que se llama técnicas de la puerta abierta. Dentro de esta técnica consiste en plantear un desafío muy difícil y que la persona nos exprese de manera abierta cuán difícil o intenso es el desafío que nosotros planteamos. También encontramos lo que se llama técnica de esto no es todo. También planteamos un desafío de suma dificultad, pero aquí le mostramos al individuo o a la persona que cuáles son los beneficios que obtendría si no se echa para atrás, si no renuncia al desafío que nosotros le planteamos. Bueno, encontramos también lo que se llaman teorías de compromiso. ¿Qué es teorías de compromiso? Es nuestra manera de realizar el cumplimiento, de objetivos, de metas, de tareas que nosotros mismos nos hemos planteado y que nos comprometemos a cumplirlos. Encontramos también lo que se llaman teorías de la técnica del pie en la puerta. Esta técnica es donde planteamos un desafío y esta persona no lo va a rechazar porque planteamos un desafío que se convierte en una seducción a la persona, no se ve obligada a rechazarlo. Y por último encontramos dos técnicas, una que se llama técnica de costos, que esta significa donde nosotros le describimos los costos a un cliente, y por último está la técnica de la bola baja. Esta técnica nosotros le hacemos ver al cliente los beneficios, a la persona le hacemos ver qué beneficios obtiene si no renuncia a la oferta. Esa era mi parte del día de hoy. Gracias.